Listo, ya inició la grabación. Entonces, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Hola? ¿Me pueden confirmar? Sí, profe, se le Sí, se escucha. escuchan. Ah, bueno, perfecto. Bueno, pues entonces el día de hoy vamos a continuar con nuestras clases teóricas sobre planificación espacial marina. Esta sería nuestra sesión 9 del taller de planificación espacial marina. Entonces, ¿en qué nos habíamos quedado el lunes pasado? Nos habíamos quedado en el plan de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos visto del plan de trabajo? Habíamos visto que un plan de trabajo tenía que tener ciertas características, ¿no? Una de las características relevantes es que tiene que ser flexible, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ser adaptable al futuro. Estos planes espaciales marítimos tienen una duración de muchos años. Entre 7 y 10 años, están los casos de estudio que muestran que entre 7 y 10 años puede tomar la elaboración, implementación y evaluación de estos planes. Por tanto, pues en una década muchos, digamos, contextos pueden cambiar. Y entre esto, pues las partes implicadas y los objetivos del plan. Por tanto, tiene que ser flexible. Pero adicionalmente, es necesario que sea práctico, que priorice las demandas y expectativas de quienes, de las partes interesadas, ¿no? Entonces, pues para esto, tiene que estar conectado para priorizar esas demandas y expectativas, tiene que conectarse con las metas y objetivos del plan. Entonces, pues para esto se necesitará la reproducción de la información, se necesitarán herramientas necesarias para planificación y sobre todo, algo muy importante, la participación de las partes interesadas y la comunicación entre estas, ¿no? Pues se necesita el desarrollo e implementación de este plan y posteriormente su seguimiento y evaluación. Para esto, pues, habrá que especificar tareas, ¿no? En el grupo de trabajo habrán unos responsables. Se deben indicar quiénes son esos responsables para cada una de las tareas. Estas tareas deben estar conectadas a los objetivos específicos, ¿no? Que a su vez están conectadas con los objetivos generales. Cada tarea tiene que estar enmarcada en el tiempo. Debe tener un plazo, ¿no? De ejecución, unos costes asociados, unos recursos necesarios. Y también se debe tener en cuenta la relación o dependencia entre tareas. ¿Qué es la relación o dependencia entre tareas? Bueno, ¿qué tarea debe hacerse primero que cuál para llevar a cabo pues todo el proceso, ¿no? Habrá unas tareas que están eh, enlazadas, ¿no? Primero, para que se ejecute una, tiene que ejecutarse primero otra. Todo eso se tiene que tener en cuenta. Va a ser muy importante en el plan de trabajo basarse en información, ¿no? Para tomar buenas decisiones hay que basarse en la información sólida, ¿no? En pruebas sólidas, en datos. Entonces, todas las decisiones que se toman se basarán en datos. Por tanto, habrá que recopilarlos. Pero esta recopilación de datos tiene que tiene varias características. Una de estas es que se debe tener en cuenta el tipo de datos, ¿no? Y la información necesarios. No es lo mismo datos de tipo temporal, de tipo espacial, ¿no? O tipologías de datos como datos económicos, datos sociales, datos técnicos, científicos, ¿no? Habrá que definir los tipos necesarios. Habrá que identificar las bases de datos disponibles, existentes, para recopilar estos datos. Si no están,
pues ya se puede pensar en destinar algunos fondos para realizar campañas de recopilación de datos, pero esto es más costoso. Entonces, primero hay que identificar las bases de datos disponibles de su país, región o bases de datos internacionales, ¿no? Que abarquen la zona que se interesa planificar, ¿no? Y adicionalmente no podemos tomar cualquier dato. Habrá que tomar datos que tengan una buena calidad. Será necesario que el equipo de trabajo defina unos requisitos mínimos para la utilización de los datos y evaluar la calidad de los mismos. También será necesario definir la manera de gestionar estos datos, cómo acceder a ellos, cómo almacenarlos, ¿no? Todo esto hace parte de la gestión de datos, por tanto, habrá la necesidad de contratar expertos en bases de datos, expertos en informática, ¿no? Que puedan guiar este tema de gestión de datos. Camila, también dicho. Entonces, mientras se incorpora nuestra compañera Camila, continúo. Esto que les estoy contando es simplemente, hola Camila, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, Camila se ha desconectado, esperemos que sea temas de conectividad. Entonces, eso que les estoy contando es simplemente un repaso de lo que ya vimos el lunes, ¿no? Para contextualizarlos en el tema de hoy. También pues será necesario, no tendremos a nuestra disposición todos los datos necesarios para basar nuestra toma de decisiones. Por tanto, hay que identificar las lagunas de datos existentes. Estas lagunas de datos tendrán asociados unas incertidumbres, nos supondrán al grupo de elaboración del plan unas incertidumbres, ¿no? Que habrá que evaluarse y sopesar si es necesario llenar estas lagunas o no. Por tanto, pues es muy importante crear los protocolos, flujos de trabajo para acceder a los datos y una cuestión crucial, armonizarlos, ¿no? Estos datos que pueden venir de diferentes bases de datos, proveedores de datos, instituciones, estarán en múltiples formatos, ¿no? Múltiples formatos en múltiples unidades, en múltiples codificaciones, ¿no? Y será un reto por parte de los expertos en datos que se contraten el armonizarlos, ¿no? Desde los datos geográficos hasta los datos temporales, datos de todo tipo tendrán que ser armonizados, llevar a todos a mismas unidades, codificaciones y escalas. Esto pues supondrá un reto y una gran parte del proceso. Otra parte del plan de trabajo crucial es el plan de comunicación. Es decir, cómo llevamos el plan a las personas, a las personas que habitan la región que planeamos, eh, organizar marítimamente. Entonces, habrá que incluir una estrategia de comunicación en nuestro plan de trabajo. ¿Qué compondrá la estrategia de comunicación? Bueno, la estrategia de comunicación puede estar compuesta por acciones de comunicación. ¿Para qué? Enfocada a las partes interesadas para enlazarlas con los objetivos de la planificación espacial marina. Es decir, constantemente hay que recordarles y mantener en la mira los objetivos entre todas las partes implicadas. Por tanto, pues se necesitará tener muy claro, identificar las metas que tiene el plan de trabajo, ¿no? Y realizar periódicamente comunicados antes, durante y después de cada actividad que se planee realizar con las partes interesadas. Para eso pues, habrá que hacer un reparto de responsabilidades en esta estrategia de comunicación. ¿Quién se encarga de organizar los eventos, de difundirlos, de convocarlos, ¿no?
Y será necesario definir mensajes generales y específicos para cada una de las partes interesadas. No es lo mismo comunicarse con una empresa que con un instituto, que con una comunidad pesquera o con una comunidad indígena, ¿no? Hay que definir estos mensajes previamente, específicos y generales, y abordar cada uno de los canales de comunicación y difusión disponibles, como por ejemplo redes sociales. Ya lo preguntaba nuestro compañero Sergio el lunes pasado, si realmente las redes sociales eran efectivas. Bueno, pues como yo le respondí a él, no solamente se trata de las redes sociales, habrá que abordar todos los canales de comunicación necesarios para diferentes y múltiples tipos de públicos. Las redes sociales funcionarán muy bien dependiendo del contexto, dependiendo las edades, dependiendo de los diferentes segmentos de la población, ¿no? No todas las poblaciones usan Facebook, no todas las poblaciones usan Twitter, ni Instagram, ni TikTok, ni nada. Unas y otras no, otras habrá que hacerlo mediante canales de comunicación como periódicos, televisión, radio, es decir, todos los canales necesarios. También es necesario elaborar un kit de prensa. ¿Qué es un kit de prensa? Un kit de prensa es toda esta información básica necesaria para los tomadores de decisiones. Es decir, habrá que realizar un material, eh, digamos, muy infográfico, que le pueda dar todo muy masticado a los tomadores de decisiones, en un lenguaje muy coloquial, porque lo que nos interesa es tener una comunicación clara con los políticos, con los alcaldes, con todos los que hacen parte del gobierno municipal, departamental, etcétera. Pero no solo habrá que hacer un kit de prensa, habrá que hacer diferentes tipos de materiales para múltiples públicos. No es lo mismo hacer un material para Melanie Sanmitir. Entonces, Camila, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias, bienvenida. Eh, Melanie, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, profe, bien, gracias a Dios. Muy bien, les estaba haciendo ahora un repaso de lo que vimos el lunes para entrar en el tema de hoy con algún contexto. Entonces, por eso estaba yendo un poco rápido, pero porque esto ya lo hemos visto. Entonces, me había quedado en la estrategia de comunicación. Entonces, no es lo mismo elaborar un material de comunicación para niños o para ancianos o para público de todos los tipos, ¿no? Cada público tendrá que elaborarse un material apropiado para ese público, ¿no? Entonces, habrá que hacer diferentes tipos de material de comunicación. Otra cosa que hace parte de la estrategia de comunicación es una estrategia de participación de las partes interesadas. Y este es otro de los ejes del plan de trabajo que veremos ya pronto. Y es importante la supervisión y evaluación de los comunicados que desarrolla el plan. Es decir, hay que tener un control en lo que se está comunicando, cómo se está comunicando. Hay que supervisar el lenguaje que se está utilizando. Todo esto tiene que ser evaluado y supervisado constantemente para no caer pues pues lograr ofender desde algún punto de vista alguna de las partes implicadas o comunidades en las que hay que tener pues un tacto, ¿no? Y bueno, llegamos a la estrategia de participación. Entonces, esto es pues parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Les pregunto, ¿qué creen que sería importante tener en cuenta a la hora de crear una estrategia de participación en el contexto de la planificación espacial marina? Los escucho. Participen. ¿Qué creen que es importante?
a la hora de elaborar una estrategia de participación? Por ejemplo, Carlos. Tener en cuenta todas las partes implicadas, la opinión de cada una de ellas. Bonito, que por el problema con Chivia. Claro que sí. Las partes implicadas serán muy importantes y serán lo principal en la estrategia de participación. ¿Qué otra cosa creen que sería importante tener en cuenta en una estrategia de participación? Iris. Hacer un estudio a las personas a las que se le va a llevar esas condiciones para poder uno hacer como es inducción en el medio ese de la comunicación digital. Claro que sí, es exactamente. Habrá que tener en cuenta o generar un espacio propicio y todas las circunstancias apropiadas para que las partes interesadas puedan participar, se sientan en confianza de compartir su conocimiento, compartir sus inquietudes, preocupaciones u objetivos, ¿no? Melanie, cuéntame, ¿qué crees que sería necesario tener en cuenta en una estrategia de participación? ¿Sí, Melanie? ¿Tienes algún problema con el micrófono? Bueno, puede que Melanie se esté experimentando problemas con el micrófono. Entonces, vamos a ver cómo sería esta estrategia de participación. Entonces, como ya muy bien lo ha dicho el compañero, pues la estrategia de participación lo que pretende es la participación de las partes interesadas, ¿no? Pero para que estas partes interesadas participen, ellas tienen que sentir confianza en el proceso. Es decir, ese proceso tiene que ser transparente con las partes interesadas. Y se tendrán que formular las mejores prácticas participativas para cada una de los pues, agentes o entes que están haciendo parte del proceso. Por tanto, pues el objetivo de la estrategia de participación será captar las opiniones de las personas implicadas, de las partes interesadas. Es decir, será necesario, o el objetivo será captar u obtener la información o datos, opiniones, preocupaciones, recomendaciones de cada una de estas partes implicadas. Habrá que sentarse con las comunidades y preguntarles cuáles son sus opiniones del plan que se está llevando a cabo, qué les preocupa, a qué quieren llegar con este plan, con las empresas, con las ONGs, con los institutos de investigación, con todos los que estén en el lugar que se pretende planificar, ¿no? Habrá que captar, recopilar todas estas opiniones. Por tanto, pues habrá que definir qué es una parte interesada o cómo podríamos definir lo que estamos llamando como parte interesada. ¿Qué creen que serían las partes interesadas? Les pregunto. Todos Carlos, aquellos sí, que hacen parte del proceso implicado. discúlpame, no te escuché bien. ¿Me podrías repetir, por favor? Sí, señor. Todos aquellos que hacen parte del proyecto. Exactamente. Todo aquel que hace parte del plan o
que puede verse afectado por el plan, ¿no? Iris Milagros, ¿qué crees que son las partes interesadas o cómo las podemos definir? ¿Qué opinan? ¿Qué más habría que tener en cuenta para definirlas? Iris o Melanie. Profe, me repite la pregunta, por favor. Sí, ¿cómo podríamos definir a una parte interesada? ¿Qué sería parte interesada en el plan? ¿Cuáles son las Según- partes interesadas? Sí. ¿Cómo definir eso? ¿A qué población nos vamos a dirigir? La parte interesada del que reciba la información. Exactamente, serán. Sí, sí te escuché, Iris. Muy bien, sí, serán todos aquellos que estén en el plan de participación y comunicación, ¿no? Entonces, habrá muchas partes interesadas en este proceso. Entonces, vamos a ver la definición. Entonces, ¿qué son partes interesadas? Bueno, la literatura define a las partes interesadas como individuos o grupos de individuos u organizaciones que están o estarán afectados, involucrados o interesados de manera positiva o negativa por el plan espacial marítimo, ¿no? Son todos aquellos a los que puede afectar el plan, de manera positiva o negativa. Puede ser una persona o muchas personas. Puede ser un grupo de personas organizado o un grupo organizado de personas como una empresa, asociaciones, gremios, etcétera. A todo este conglomerado de personas organizadas o no, individuales o plurales, se le llamará partes interesadas, ¿no? ¿Y por qué es tan importante definirlas? Porque tienen un papel esencial. ¿En qué? En el diseño de la planificación. Y no solo en el diseño de la planificación, también en la evaluación de los resultados. Porque son las partes interesadas los que definen los objetivos del plan. Por tanto, pues son o tienen la facultad de evaluar si el plan está llegando a los objetivos propuestos o no, ¿no? Son solamente ellos los que pueden saber y también algunos puntos de expertos que se pueden contratar para hacer evaluación cuantitativa. Con las partes interesadas se realiza más evaluación cualitativa, ¿no? Es decir, se consulta sus percepciones acerca del plan espacial marítimo, es decir, qué ha percibido la comunidad o individuos después de la implementación de este plan, si realmente hemos llegado al objetivo o no. Y dentro de las partes interesadas habrán pueblos indígenas, ¿no? Los pueblos indígenas también son una parte interesada. Sin embargo, habrá que tener expertos, ¿no? Que puedan comunicarse con los pueblos indígenas desde un enfoque siempre respetando sus derechos, ¿no? Su soberanía. Entonces, esas son las partes interesadas. ¿Qué debe tener esta estrategia de participación? Bueno, para que una persona participe, para que ustedes participen en algo, ¿qué necesitan? ¿No? ¿Qué creen que sería necesario para que una persona sienta la confianza de participar? Les pregunto. Empecemos por Iris. ¿Qué crees que sería necesario para que un grupo o un individuo participara del plan?
o en qué casos no querría participar, también puede. Lo más importante sería lo más importante sería tener una buena comunicación con dicho participante. En caso de que no estuviera de acuerdo, estaríamos dispuestos a escuchar sus propuestas. Exactamente, lo primero es tener comunicación, diálogo con esas partes interesadas. Incluso cuando esta parte no esté de acuerdo con el proceso, con el plan que se está llevando a cabo. Hay que tener en cuenta el por qué no está de acuerdo y intentar generar confianza con él. Carlos Alberto, ¿qué crees es un factor importante para que las partes interesadas participen del plan? ¿Cuál crees? Tener el interés de dialogar con él para explicarle el plan espacial marino, los beneficios que trae, las ventajas y desventajas. Es que no te escuché muy bien, Carlos, pero bueno, creo que me hablaste del interés, ¿no? Como fomentar el interés de las partes. Sí, señor, como explicándole las ventajas y desventajas del plan espacial marino. Claro, claro, será muy importante siempre fomentar el interés durante todo el proceso de las partes. Es decir, que siempre durante todos los años de planificación estas puedan confiar en el plan de trabajo y en el grupo. Entonces vamos a ver cuáles son los deberes de la estrategia de participación. Bueno, el primero es crear confianza. Entonces, como ustedes lo han dicho, para que una persona o grupo se atreva a abrirse, comunicarse, dar información, hay que crear confianza entre las partes y del grupo de trabajo con la parte interesada, ¿no? Sin embargo, crear confianza lleva tiempo, ¿no? No es un proceso que ocurre de la noche a la mañana. Es muy probable que lo primero que se vea, y más que todo en planes en Colombia, es que haya desconfianza. Que las comunidades lo que primero tienden es a desconfiar del proceso ya, pues porque no tienen, han perdido la confianza sus gobernadores, por ejemplo. Siempre se habla de que no se quiere saber nada de política, que todos son corruptos, por ejemplo. La baja confianza que hay en las instituciones, porque las instituciones pues, colombianas o nacionales, pues muchas veces generan más desconfianza que confianza, ¿no? No tienen a veces, no pueden, digamos, abarcar todas las regiones y no pueden hacer presencia tampoco en todos lados. Entonces, más bien hay como una percepción de abandono. Entonces, este va a ser una red importante en la estrategia de participación, es crear la confianza, y más que todo en nuestro contexto colombiano, un contexto de violencia, un contexto de violación de los derechos humanos, donde no hay confianza en los gobiernos y en las instituciones. Entonces, es un reto lleva tiempo crear confianza entre las partes interesadas. Sin embargo, va a ser crucial para obtener la información y aceptación y el acuerdo de las partes, ¿no? Es un gran reto y se necesitará de la mano, llevar este proceso de la mano de expertos. Otra cosa que hay que hacer es entender las necesidades de todas las partes interesadas. Hay que consultarlos a todos. Entender lo que les preocupa, lo que necesitan y lo que quieren. Y garantizar siempre un proceso transparente, ¿no? Algo que puede dañar un plan de espacial marítimo sería la deshonestidad por parte del grupo de trabajo. Sería poner por encima los objetivos e intereses de un grupo por sobre los demás, ¿no? Esto dañaría completamente un proceso. Entonces, estamos en una parte muy delicada del plan. Hay que entender las necesidades de las partes de forma transparente, sin darle más importancia a unos que a otros. Por tanto, pues eso será un proceso de empatía y honestidad. Empatía y honestidad con cada uno de los participantes
y habrá que gestionar de forma realista las expectativas y contribuciones de cada uno. Es decir, de forma respetuosa y honesta, habrá que decirle a algunas de las partes si no, realmente con el plan de trabajo no es posible llegar al objetivo que ese grupo o entidad plantea, ¿no? Ya sea porque deteriora el medio ambiente o porque perjudica a otra parte interesada. Entonces, hay que ser honesto, pero a la vez empático, ¿no? Para no perder la confianza en el proceso. También algo muy interesante es tener un enfoque integrado desde el punto de vista geográfico. En la región, o sea, espacialmente, en la región que se quiere planificar, la participación no va a ser homogénea o igual en cada una de las regiones o de las zonas que se van a planificar. Habrán puntos donde haya más participación o puntos o ciudades o pueblos donde estén más concentradas las partes interesadas, ¿no? A eso se le va a llamar los puntos calientes. Es decir, los puntos calientes son esas ciudades o poblados donde hay una mayor intensidad en la participación, ¿no? Habrá que identificarlos, ¿no? Habrá poblados, corregimientos donde no haya mucha participación realmente, donde no, a pesar de que el plan puede afectarlos, pues no hay organizaciones y se dificulta pues su participación. Pero hay que identificar estos lugares donde sí se concentra la mayor cantidad de participantes para generar pues ahí nuestras estrategias, nuestras prácticas de participación, ¿no? No será lo mismo realizar una reunión en un corregimiento donde no hay ninguna parte interesada a realizarla en una localidad o poblado donde estén la mayoría de partes, ¿no? Es una manera estratégica e integrada de elaborar la estrategia de participación. Bueno, y que para desarrollar esta estrategia habrá que realizar una serie de actividades. ¿Qué actividades creen que son prudentes para realizar en la estrategia de participación? Por ejemplo, Carlos. Sí, Carlos, mira, ¿qué estrategias crees que serían necesarias o qué actividades crees que son necesarias en una estrategia de participación? O por ejemplo, Iris. Bueno, profe, compartir con gente se abra a decir realmente lo que piensa. Muy bien, entonces Iris propone pues generar unos espacios, ¿no? Ya sean que pueden ser presenciales o virtuales, para que las partes se puedan reunir y compartir sus percepciones y preocupaciones, pensamientos. ¿Qué otras actividades creen que podrían usarse? Por ejemplo, Carlos o Melanie. Sí, no sé si Carlos tenga problemas con el micrófono o Melanie. No se preocupen si no saben qué responder, la idea es que participen, acá no hay evaluación, es un espacio para co-crear, ¿no? Los tags son talleres abiertos para la co-creación, para que ustedes participen, den sus ideas, entonces no tengan vergüenza alguna.
Bueno, mientras se arreglan los micrófonos, entonces vamos a ver las diferentes actividades, ¿no?, que se pueden tener en cuenta a la hora de hacer un plan, el desarrollo de una estrategia. Entonces, primero habrá que proponer actividades. Entonces, como ya les dije, estas actividades, pues hoy en día ya con la virtualidad, después, en esta pospandemia, se tiene que hablar de actividades virtuales también. Entonces, se podrán proponer actividades presenciales, pero también virtuales, con las partes interesadas, ¿no? Pero adicionalmente en estas actividades, algo muy importante es garantizar la participación justa y oportuna de cada una de las partes. Es decir, durante estas actividades se debe tener muy en cuenta los tiempos de participación, darles a todos los participantes la oportunidad de hablar, ¿no?, de participar. Entonces tiene que haber garantizar la oportunidad justa de participación. Ya independientemente de la distancia, el acceso al internet o la alfabetización u otros factores, el plan de participación no puede pretender que se hable, que todos nos entendamos en términos técnicos y científicos, porque no todas las partes tienen este vocabulario, ¿no?, o han tenido el mismo acceso a la educación. Entonces, pues parte de la participación justa es también llevar un lenguaje coloquial que garantice el entendimiento entre todos, ¿no?, independientemente de nuestro nivel educativo y también del acceso a internet y la distancia. Entonces, por tanto, pues las estrategias o las actividades tienen que tener un enfoque inclusivo y participativo, ¿no? También tiene que tener en cuenta la representación, es decir, todas las dinámicas de poder y dinámicas sociales, ¿no? Habrán partes interesadas que tengan una gran representación, ¿no? Pueden ser un grupo entero, una empresa, ¿no? Pero no por eso, pero tiene que haber una representación equitativa, es decir, no pueden ir 20 miembros de la empresa a la actividad, porque no se le puede dar a todos la misma oportunidad de participar, porque no sería justo con, por ejemplo, un individuo que solo es una persona, ¿no? Entonces, cuando se realicen esas actividades, pues tienen que venir los representantes, la misma cantidad de representantes por sector u ente, ¿no?, que involucrado, ¿no?, o parte interesada. Y será necesario abordar cuestiones logísticas. ¿En qué casos? Bueno, en casos en los que alguna de las partes interesadas no tenga el acceso, por ejemplo, a internet, o no tenga los medios para moverse y llegar a la locación donde se va a llevar a cabo la actividad. Es decir, no todas las partes interesadas tienen el mismo poder adquisitivo y económico. No podemos pretender decirle a una comunidad indígena que llegue, que se pegue un viaje de 10 horas para llegar a una localidad y no sería justo cuando está la empresa que sí se lo puede permitir, por ejemplo. Entonces, en estos casos puntuales, pues el grupo de trabajo, a través del plan de trabajo, tendrá que abordar estas cuestiones logísticas y destinar un rubro para asumir gastos de algunas de las partes interesadas con menores recursos. ¿Para qué? Para facilitar ese transporte o el alojamiento o también los viáticos, si se va a realizar un evento de varios días, ¿no?, para garantizar, pues, esta participación justa. Ya durante las actividades, uno de los objetivos de esas actividades es recopilar la mayor información posible de cada una de estas partes o grupos que participan. Por tanto, habrá que generar una estrategia
organizada y metodológica para recopilar esa información a través de formatos o métodos para que las partes interesadas puedan llenar o para que alguna persona que esté levantando algún acta pues pueda colocar de forma sistemática, organizada cada una de las informaciones recopiladas en las actividades. Además, estas actividades tienen que estar enmarcadas en el tiempo. Por tanto, pues será necesario crear un calendario, ¿no? Un calendario, ya sea semestral, anual, que tenga pues cada una de las actividades que se planea realizar con las partes interesadas, pero no solamente esto, sino también que tenga en cuenta las costumbres locales o los horarios de todos los niveles administrativos. Es decir, habrá que tener en cuenta las festividades, por ejemplo, de una comunidad indígena. Y no se podrá pues, realizar una reunión, porque si se realiza una reunión en una festividad, pues no sería justo, porque ellos pues no participarían, ¿no? Entonces, pues habrá que hacer un calendario de todas las costumbres locales y festividades, también tener en cuenta a los niveles administrativos. Cuando se pretende hacer actividades con empresas, pues las empresas no podrán reunirse entre semana porque están trabajando, o no podrán reunirse en todos los horarios, ¿no? Entonces, pues habrá que tener en cuenta el calendario de esas organizaciones, ONGs, institutos de investigación, ministerios, para realizar el calendario de actividades, ¿no? Entonces, como ven, la estrategia de participación, pues es una actividad mayúscula, ¿no? Tiene que tener en cuenta. Bueno, se me olvidó Iris. Tendrá que tener en cuenta muchísimas cuestiones, pero ante todo, puedes ser transparente con las partes, no romper esa confianza que es vital para el proceso. Entonces, las partes interesadas, pues se puede generar confianza a través de ellas, siempre involucrándolas a través de todo el proceso. Es decir, tendremos que consultar a estas partes a la hora de definir quién, el cuándo y el cómo. Es decir, definir quién se verá afectado por las decisiones de la planificación espacial marina, por ejemplo. También de quién dependen los recursos de la zona de planificación, o quién tienen que realizar las reclamaciones o obligaciones legales sobre las áreas y recursos de la zona de planificación. ¿Quién tendrá que llevar a cabo las actividades o quienes llevan a cabo las actividades que tienen impacto en las zonas que se pretenden planificar, ¿no? ¿Quiénes de las partes tienen intereses estacionales o geográficos especiales en la zona de planificación? O también algún interés especial o una conexión con la zona de planificación. Entonces, todo esto se tiene que definir con las partes. También se les tendrá que preguntar el cuándo, ¿no? ¿Cuándo diseñar el proceso de planificación? ¿Cuándo llevar a cabo las evaluaciones de la planificación? Y también cuándo se van a recopilar estos datos. ¿Cuándo podrán acceder a estos datos las partes interesadas? ¿Cuándo se va a elaborar el plan? ¿Cuándo se va a aplicar el plan? ¿Y cuándo se va a llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del plan? Y también se tendrá que consultar con ellas el cómo. Como por ejemplo, consultas de audiencias públicas o comentarios públicos por escrito, cuestionarios, a través de cuestionarios o entrevistas, por ejemplo, o a través de seminarios, a través de reuniones, como ya lo había dicho Iris. También están los talleres prácticos y la cartografía participativa, que lo haremos más adelante, pero es una actividad muy interesante en donde se involucran a las partes interesadas a través de los mapas, que los mapas son un lenguaje universal, ¿no? Todas las personas tenemos un mapa mental de dónde están los sitios de nuestra región, y a través del empleo de mapas se puede, junto con todas las partes,
empezar a planificar el territorio, es decir, darle a las comunidades papel y bolígrafo para que ellos mismos diseñen su propuesta de planificación del uso que ellos le dan al territorio en un mapa, ¿no? Y tener en cuenta esos mapas elaborados a mano para llevar a cabo la planificación. Entonces, esto se llama cartografía participativa, es una de las actividades que se puede hacer. También los foros son muy importantes, también el asesoramiento del grupo de trabajo con expertos y también con los expertos llevar a comités de deliberación y listas de correos electrónicos que proporcionen información del estado y el progreso de la PEM. Es decir, constantemente habrá que informarles a las partes en qué vamos, qué estamos haciendo, qué avances hemos tenido, en qué porcentaje vamos, ¿no? Para que las partes implicadas sientan que se les tiene en cuenta y que en cada momento y a cada paso saben qué está pasando y cómo está ocurriendo, ¿no? Entonces, ese sería el plan, ¿no? ¿Tienen alguna duda al respecto o comentario? No sé si se ha quedado claro cada uno de estos aspectos, el plan de participación, el plan de comunicación, los datos, el enfoque del plan de trabajo, ¿no? Sí. Sí, profe, yo creo que está claro. Perfecto, Iris, muchas gracias. Entonces, pues como todo ha quedado claro con el plan de trabajo, pues vamos a abordar lo siguiente, que son los límites del plan. ¿Cuáles creen ustedes que serían los principales límites espaciales y temporales del plan? ¿Hasta dónde iría el plan geográficamente? ¿Hasta dónde iría el plan temporalmente? ¿Qué creen ustedes? Los escucho. Carlos, Melanie, Iris. Sus aportes son muy importantes. Pensemos cuáles serían esos límites espaciales y temporales. O sea, yo me imagino que debe ser más a los objetivos, hasta donde los objetivos se han cumplido, que es lo que se quiere. Claro, sí. Esos límites están ligados a los Pienso objetivos. yo. Entonces, los objetivos. Sí, cuéntame. Sí, Los objetivos, o sea, cuando uno hace un plan de eso, estamos hablando que los objetivos serían mantener el medio ambiente en su estado natural o por lo menos tratar de conservarlo lo mejor posible de que los seres humanos no lo dañemos y que podamos vivir en comunidad con los animales y lo que Dios creó en ese medio. Y que no afecte a las comunidades que ahí habitan, que tienen su medio de sobrevivir, muchas personas a través de las costas del mar. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. excelente, Iris. Muy bien. Es exactamente. Los objetivos estarán enmarcados espacialmente, ¿no? Cada ecosistema pues tiene una extensión espacial, cada uso del océano tiene una extensión en el tiempo y el espacio, y estos limitarán pues el plan, ¿no? Por ejemplo, Carlos. Profe, para mí los objetivos serían garantizar el bienestar de cada una de las partes implicadas. Sí, y respecto a los límites espaciales y temporales, ¿cuáles crees que serían? ¿Los qué? Límites espaciales y temporales del plan. ¿Cuáles crees que serían esos límites? ¿Estarían enmarcados en qué? No, no se me ocurre nada por el momento. No importa, tranquilo, no pasa nada, Carlos. Ya lo vamos a ver. Melanie, no sé si se arregló el micrófono.
¿Cuáles límites espaciales y temporales crees que tendría el plan, la planificación espacial marina en una región dada? Bueno, entonces no pasa nada, Melanie. Vamos a seguir con los límites del plan espacial marítimo. Hablemos de los límites espaciales. Entonces, pues los límites espaciales es geográficamente de dónde a dónde voy a hacer la planificación del espacio marítimo. Es decir, el plan tiene que estar enmarcado en unos límites espaciales definidos con unas coordenadas, latitud y longitud, ¿no? Pero estos límites tienen que coincidir con el espacio marítimo en el que tenga autoridad y soberanía el estado o el municipio o el departamento, ¿no? Yo no puedo planificar una región en la cual yo no tengo soberanía. No puedo realizar un plan espacial marítimo por fuera de mis límites, ¿no? Mi soberanía. Entonces, deben coincidir, los límites espaciales deben coincidir con el espacio marítimo sobre el que la autoridad a cargo de la planificación tiene soberanía, ¿no? No podemos pasar de esos límites. Por eso fue que al inicio de este taller, en las primeras clases, vimos los límites legales del océano, ¿no? Porque este es nuestro primer límite, que es el límite jurídico, ¿no? Pero adicionalmente, sí, esos límites dentro de lo jurídico también pueden basarse en criterios biogeográficos, geomorfológicos y límites funcionales, ¿no? Es decir, pueden basarse en regiones, diferentes ecosistemas, en la extensión geográfica que tenga un cierto ecosistema, ¿no? Como ya lo vimos, lo estamos viendo en nuestro taller práctico de los viernes, también estos límites estarán enmarcados en estos ecosistemas. Cada ecosistema está mapeado geográficamente, ¿no? Tiene una extensión. O también límites geomorfológicos. Entonces también, como lo vemos acá, pues si yo quito la capa de ecosistemas, pues esos ecosistemas transcurren, no en cualquier parte del océano, transcurren en la plataforma continental de esta región, ¿no? En esta zona plana, en la que la pendiente es muy, muy suave y donde se desarrollan muchos ecosistemas marítimos, ¿no? Entonces, sin embargo, la definición de estos límites puede estar sujeta a otros factores, como por ejemplo, puede estar sujeta a competencias y atribuciones. ¿De quiénes? De los ministerios, de los departamentos nacionales o subnacionales, ¿no? Es decir, las autoridades marítimas o ministeriales pueden tener límites geográficos en sus competencias, ¿no? En los que pueden ejercer pues, control. También pueden estar bajo zonas de disputas no resueltas, impugnadas, en las que aún no se ha acordado un límite jurisdiccional. Entonces yo les quiero preguntar, ¿qué zonas de Colombia piensan ustedes que están bajo disputa, no resueltas o impugnadas? ¿Cuáles creen? ¿Cuáles les suenan? De las noticias o de lo que se han enterado. Se habla mucho de eso.
Por ejemplo, Carlos, ¿tienes idea de alguna zona en Colombia que esté bajo disputa? O cuyo límite no ha sido resuelto todavía. Tenía entendido que Nicaragua, no sé cómo habrá quedado hoy. Claro, exactamente. El tema con Que Nicaragua. Nicaragua, pero no sé. Entonces, ya hace unos años hubo... Sí, cuéntame, Iris. Bueno, sí, lo que les decía con Nicaragua, que ya ha habido un fallo por parte de la Haya desfavorable para Colombia. Sin embargo, el límite no está resuelto porque todos los límites marítimos y también continentales tienen que estar establecidos por un tratado, ¿no? Entre las naciones. Y ese tratado pues no ha sido firmado todavía, no se ha realizado. Entonces, pues el fallo de la Haya todavía no ha sido aplicable, ¿no? Que no se ha resuelto un límite con Nicaragua. Entonces, pues por ejemplo, esa sería una zona no resuelta en Colombia, donde que tendría que tenerse en cuenta a la hora de definir los límites de la planificación espacial, ¿no? Por ejemplo, es una zona, un gran ejemplo. Y también se tiene que tener en cuenta otros factores: el alcance y la cobertura de las iniciativas de gobernanza marinas y costeras existentes, ¿no? Es decir, todas estas iniciativas por parte del gobierno pueden tener un alcance geográfico con cobertura definidas, ¿no? Ya preestablecidas, en las que se tendrá que enmarcar el plan. Y también las licencias de actividades existentes, ¿no? Se tendrá que tener en cuenta, por ejemplo, licencias de explotación, por ejemplo, por parte de petroleras, qué áreas les ha dado el gobierno para explotar, y si hacen parte de la zona que se quiere planificar, pues habrá que investigarse esas licencias, esas actividades, en qué regiones se están dando, y tenerlas en cuenta a la hora de establecer los límites espaciales marítimos. ¿Ya? Ahora, esos son los factores. Pero bueno, el plan marítimo tiene dos límites muy claros, ¿no? Uno es en la costa, porque pues ya a partir de la costa, en la tierra, pues ya hace parte de los POT, ¿no? De los planes de ordenamiento territorial. Entonces un límite será en la costa y otro será hacia el mar, ¿no? Pero ¿cuál será ese límite en el mar? ¿Cuál será el límite que tenemos ya en mar abierto, que tienen todos los estados? ¿Cuál creen que es? Eso lo vimos en las primeras clases. No sé si lo recuerdan. Profe, yo también me preguntaba lo mismo. ¿Cómo hace uno para saber, o sea, el límite con otro en el mar? No hay marcas. Claro. Esa es una muy buena pregunta. Eso fue algo que vimos en las primeras clases. No sé si alguno lo recuerda. Por ejemplo, no sé si Carlos o Melanie. Si no, no pasa nada, me lo pueden decir. Si no no se acuerdan o no asistieron, no pasa nada. Esto no tiene ninguna evaluación. No recuerdan. Bueno, no pasa nada. Acá vamos a recordar. Bueno, sería bueno volver a... Pues eso me parece importante porque es un concepto que se tienen que llevar de estos talleres. Y es el concepto de zona económica exclusiva, ¿no? Los límites legales del océano. Eso se ve en la primera clase. Pues los límites legales del océano ya están establecidos
por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Este establece el orden jurídico para los mares y océanos, ¿no? Para promover los usos con fines pacíficos del mar y la protección y conservación del medio marino. No todos los países están suscritos a la CONVEMAR, que establece pues los límites en el mar. Y particularmente, uno de los países no suscritos es Colombia. Colombia es una... Sí, Carlos, cuéntame, ¿tienes alguna duda o comentario? Bueno, no sé si Carlos tiene alguna duda o se abrió el micrófono. Sí, Carlos, cuéntame. Vi que levantaste la mano. Bueno, a lo mejor pudo ser que se activó el micrófono accidentalmente. Entonces, la Convención de los Mares, la CONVEMAR, Convención de Naciones Unidas del Océano, define los límites en el océano para los estados miembros suscritos. Pero en particular sucede que Colombia no está suscrito a la CONVEMAR. Por tanto, los límites en Colombia se rigen por la Ley número 10 de 1978, por medio del cual se dictan las normas sobre el mar territorial, la zona económica exclusiva, la plataforma continental y otras disposiciones, ¿no? Es decir, en esta ley se establecen los límites y las zonas que tiene Colombia en el océano. Pero todos estos límites y zonas parten de un mismo concepto y es el concepto de línea base. No sé si recuerdan que es la línea base o si alguno ha escuchado alguna vez de la línea base para la definición de estos límites. Carlos, Melanie, Iris, cuéntenme si lo han escuchado o no. Profe. No importa, entonces vamos a verlo. Entonces, la línea base es un concepto muy importante a la hora de definir los límites en el océano. ¿Por qué? Porque es la línea a partir de la cual se empiezan a definir cada una de las zonas, ¿no? Entonces, para saber qué territorio marítimo pertenece a un estado, se realiza un trazado de líneas base. Y a partir de esta línea se calcula la anchura de 3 zonas, ¿no? El mar territorial, la zona económica, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Bueno, 4 zonas. Sin embargo, el Estado tiene que tomar una decisión a la hora de definir la línea base y es si su línea base va a ser de tipo normal o va a ser de tipo recto. ¿Cuál es la línea base normal o en qué consiste una línea base normal? Bueno, la línea base normal estará definida por la línea de bajamar a lo largo de la costa, marcada en mapas hidrográficos oficiales. ¿Se entiende qué es la línea de bajamar? No sé si esto les es claro o me detengo un poco más a explicar este concepto. Participen en el chat o abran su micrófono y me dicen si es claro el tema de la línea base normal y la línea de bajamar. O lo explicamos más a fondo, digamos.
Sí, Carlos, Iris, Melanie. ¿Fue claro ese concepto o lo abarcamos un poco mejor? Confirmen, por favor. ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Confírmenme si me escuchan para saber si me cayó el internet. No sé si aún sigo en línea. ¿Hola? Hola, profe, lo que pasa es que la señal yo la tengo un poco mal y le escucho un poquito entrecortado, pero es por acá la señal donde yo estoy. Ah, la señal. Sí, a ver, vamos a ver si puedo mejorar la señal. Ah, puede ser porque se está descargando el celular. Denme un momento y voy a cargar el celular, que puede ser por eso que la señal va a disminuir. Hola, ya he vuelto. Puse a cargar el celular. A lo mejor con esto mejora la señal. No sé si me escuchan mejor. Sí, profe, se le escucha. Perfecto. Cuando hayan esos problemas de señal, por favor avísenme. Pueden abrir el micrófono y me dicen para yo buscar soluciones. Entonces, como les venía comentando, está el tema de la línea base normal y la línea de bajamar. ¿Esto es claro? ¿Quedó claro ese concepto? Lo que pasa fue que ese pedacito no lo entendí casi. Ah, no se entendió cuando lo expliqué. Ah, bueno, no importa, vamos a volverlo a hablar. No, no sé si mis Entonces, compañeros lo alcanzaron a escuchar, pero a mí yo no lo he escuchado acá. no se alcanzó a escuchar. Ah, ok, ok. Entonces, bueno, voy a quitar la cámara porque a lo mejor si quito la cámara, mejora el audio. Puede ser. Entonces, sí, lo voy a dejar sin cámara. Para que no se caiga el audio. Entonces, les venía contando. ¿Desde dónde nos quedamos, Carlos? ¿En qué parte nos quedamos? Le alcancé a escuchar esto que está explicando sobre la línea recta, los límites del mar, pero ahí no sé si como se me entrecortó la señal o algo así, y no le entendí muy bien ese pedacito que está explicando. Listo, listo. Entonces, volvemos a explicarlo. No pasa nada. Entonces, como les decía, la línea base es muy importante para definir los límites legales en el océano, porque es a partir de esta línea donde se empiezan a definir cuatro regiones legales del océano: el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Entonces, esta línea se usa para saber qué territorio marítimo pertenece a un estado. Sin embargo, para trazar esta línea, el estado tiene que tomar una decisión, y es si quiere una línea de base normal o una línea de base recta, ¿no? Hay diferencias entre estos dos tipos de línea base. Hablemos de la línea base normal. La línea base normal, como la literatura lo indica, es la línea de bajamar
a lo largo de la costa marcada en mapas hidrográficos oficiales. Esa es la línea de base normal, la línea de bajamar. Les preguntaba, ¿conocen qué es la línea de bajamar? A partir de la cual se define la línea de base normal. ¿O me detengo a explicar más este concepto? Sí, podría ser un poquito más a fondo. Listo, entonces vamos a explicarlo con un dibujo, yo creo. Entonces, la línea de bajamar está relacionada con una dinámica astronómica que tiene el mar, que se le ha denominado pues la teoría de mareas. La teoría de mareas pues es este movimiento que experimenta el mar cuando pues la Tierra junto con el Sol, bueno, esto es un dibujo muy esquemático, la Luna interactúan entre sí. Es decir, el Sol ejerce una atracción en la Tierra. Esto lo puedo hacer como algo grueso. El Sol ejerce una fuerza que atrae la Tierra, ¿no? Junto con la Luna, que ejerce otra fuerza, ¿no? Cuando estas fuerzas están en un ángulo de 90 grados, como lo vemos acá, pues vamos a tener los menores rangos de marea, ¿no? Porque de alguna forma estas fuerzas se anulan. Sin embargo, ¿esto cuándo va a ocurrir? Esto va a ocurrir cuando vemos a las diferentes fases de la Luna en diferentes momentos del mes, ¿no? Esto tiene un ciclo de 28 días, que es el ciclo lunar, en el cual vamos a ver que la Luna experimenta unas fases, entre las cuales están menguante, creciente, y es en esta menguante o creciente donde vamos a tener pues esta cuadratura, ¿no? Sin embargo, vamos a tener otro momento, bueno, voy a dejar acá el Sol, la Tierra y la Luna por este lado, en el que el Sol y la Luna están alineados, y para este caso tendríamos las fases de Luna nueva y Luna llena, ¿no? En donde tanto el Sol ejerce una fuerza por un lado y la Luna por el otro, y vamos a tener los mayores rangos de marea del mes, ¿no? Entonces, como vemos, en el mes vamos a tener unas mareas que son muy altas y muy bajas y otras que son más débiles, ¿no? A este cambio de mareas en el mes, esto digamos si esto fuera, si yo graficara esto en metros, ¿no? Y acá en días, por ejemplo, días. Tendríamos una gráfica de subidas y bajadas del nivel del mar. Cuando estas subidas y bajadas son poco pronunciadas, pues tenemos esta cuadratura, ¿no? Y cuando son muy pronunciadas, pues tenemos este alineamiento. Pues la línea de bajamar va a ser un promedio de las mareas bajas, ¿no? Las mareas, todos estos puntos de marea baja en el mes. Esta sería esa línea de bajamar. En promedio, ¿cuánto baja el nivel del mar en un ciclo lunar? Por el fenómeno de mareas, de teoría de mareas. ¿Eso cómo se va a ver en un mapa? Bueno, si nosotros tenemos una isla como la isla de Montserrat, que está emergida en el mar, pues este mar va a bajar y subir en el mes, ¿no? Y yo voy a poder definir ese bajamar promedio en metros, ¿no? Y calcular la línea de bajamar sería esta línea, digamos, promedio de bajamares en el mes, ¿no? Esta de acá.
Si nosotros lo vemos desde un mapa, si cogemos, esto sería un corte en la isla, si lo vemos en un mapa, por ejemplo. Acá tenemos nuestro mapa. Por ejemplo, sería ver la isla así, desde la parte de arriba. Pues vamos a tener que esta es la isla, ¿no? La isla tiene esta forma. Entonces sería, graficamos esta parte de la isla, la parte emergida, y también podemos mapear la parte de la línea de bajamar, que estaría por debajo del agua, ¿no? Y tendría más o menos el mismo contorno de la isla. Entonces, pues, esta zona que está en este momento pues sumergida, que deja un espacio, nos separa dos regiones. Una región interna, que voy a señalar en color naranja, esta región interna, que está entre la parte emergida y la línea base, y una región externa, ¿no? Que sería a partir de la línea base hacia afuera. Entonces, esta sería una manera de definir la línea base de forma normal, pero no es la única. Tenemos la línea base recta. Entonces, hasta ahí queda claro lo que es la línea base normal y la bajamar. Sí, profe. Gracias. Muy bien, no, con mucho gusto. Entonces, ahora miremos la línea base recta. La línea base recta, ¿cómo se realiza? Se realiza de una forma distinta. Se realiza a través del trazado de líneas a lo largo de la costa usando accidentes geográficos como puntos de referencia. Entonces, ¿cómo es esto? Esto se podría hacer de la siguiente manera. Vamos a hacerlo aquí en el mapa para que sea más... vamos a crear una capa de línea de multipunto lineal. Sería como línea. Bueno, pero a lo mejor yo puedo crear si queremos una capa. Una capa. Una que sea multilínea. Y lo voy a guardar en descargas para después borrarlo. Ejemplo. Sí, y le vamos a decir línea base. Línea base. Entonces, más. Bueno, vamos a editar esta línea base, creando, pues, dibujando una línea. Entonces, ¿cómo podría ser la creación de una línea base recta? Pues a partir de los accidentes geográficos, como por ejemplo, cabos o por ejemplo, bahías, ¿no? Entonces, podríamos crear la línea base recta uniendo los puntos que se proyectan al mar, como por ejemplo estas proyecciones, ¿no? Sin tener en cuenta el tema de mareas, por ejemplo, aquí con este cabo, aquí con este otro, acá vemos que un detalle en donde podríamos acercarnos y unir este con este otro cabo con este de acá. Podríamos irnos al siguiente, este de aquí, este es este de acá, este de acá. Continuamos con este. Vámonos a este. Aquí cojamos todo este. Nos vamos a este de acá. Nos vamos bordeando la costa. Paralelo. Y en fin, vamos uniendo cada uno de los accidentes geográficos. Que serían estas proyecciones al mar. Poco a poco, bueno. Para no alargarme más, pues voy a hacerlo muy rápido aquí. Sin mucho detalle, pero pues esto se tiene que hacer con detalle.
Listo. Entonces, ahí tendríamos, por ejemplo, una línea base recta, donde vamos a tener dos zonas. Acá esto es un buen ejemplo. Vamos a tener una zona que está de la línea base de esta línea roja que ven aquí hacia la costa, por ejemplo. A esta zona que está comprendida entre la línea base y la costa se le va a llamar aguas interiores, ¿no? Y vamos a tener otra zona que parte de la línea base hacia afuera. A partir de acá vamos a empezar a definir la zona contigua, el mar territorial, la zona económica exclusiva, etcétera, ¿no? Esa sería una línea base normal. No sé si queda claro el ejemplo de línea base normal y línea base recta. Sin embargo, nuestro primer taller, sí, cuéntame, Carlos. Sí, profe, me quedó claro. O sea que las líneas rectas son aquellos puntos geográficos que resaltan y la línea cruza, o sea que la línea hacia adentro son las partes interiores del mar territorial y la línea hacia afuera, las partes exteriores del mar. Exacto. Muy bien, esa sería la línea base y por tanto, pues, esa es la importancia, que es nuestro punto de referencia, ¿no? También les iba a comentar que nuestra primera sesión práctica, que está grabada en YouTube, voy a mostrarles aquí en el tag. Acá tenemos nuestra lista de vídeos, ya vamos a completar. Bueno, esto creo que nos va a actualizarla. Sí, ya hemos hecho, esta es nuestra novena sesión, ya hemos hecho 8 sesiones del tag. Este tema de la línea base, recta, normal y la definición de las zonas, lo hicimos en la sesión 4. La sesión 4 hicimos una práctica de límites legales del océano. Entonces los invito a que se vean la sesión 4, donde se hizo una práctica con QGIS para definir cada una de estas zonas. En especial la zona de línea de base normal, que tiene que hacerse de otra manera, ¿no? No es tan sencilla de solo unir puntos, sino que hay que establecer la línea de bajo mar. Pero esto se hizo aquí. Entonces los invito a ver esa sesión. Y bueno, como les decía, las aguas interiores son todas las aguas situadas entre la línea base y la costa, ¿no? Ahora, Colombia, ¿cuál creen que Colombia adoptó? ¿Cuál creen ustedes que Colombia, cuál de las dos líneas base es la que Colombia tiene? Lo que crean, no pueden participen sin miedo. Línea base recta. Línea base recta, muy bien, Carlos, exactamente, línea base recta. ¿Cómo lo sabías? No me imaginé. Sí, es esa, la línea base recta fue la que adoptó Colombia. Muy probablemente por la sencillez de definir la línea base recta. Entonces, esa sería nuestra línea base recta, esta que les señalo aquí, para el Caribe. Como pueden ver ustedes, está aquí este Cabo Tiburón, creo que es este, Acandí, Sapsurro, ya el Golfo de Morrosquillo, se va aquí a esta parte de Cartagena, después la Ciénaga de Santa Marta, la Sierra Nevada, Cabo de la Vela. Une todos estos puntos, estas proyecciones, y así define la línea base normal. Esta es nuestra línea base en el Caribe. Por tanto, pues nuestras aguas interiores serían las que están entre la costa y esta línea base, ¿no? Aguas interiores. Y a partir de la línea base, contando, si no estoy mal, 12 millas náuticas, si no estoy mal, ya lo vamos a ver, estaría el mar territorial, que es un buffer. O sea, desde el punto de vista de SIC, Sistemas de Información Geográfica, la herramienta para realizar esto es un buffer, que sería pues una proyección de esta línea base, 12 millas náuticas en el mar territorial. Para el caso del Pacífico, esta es nuestra línea base, ¿no? Tenemos 10 puntos o proyecciones al mar que hemos unido con una línea de base recta. Y a partir de la cual hemos definido nuestras aguas interiores y nuestro mar territorial. Entonces,
A partir de la línea base recta, ¿qué zonas se definen? Bueno, la primera, que está consignada en el artículo 10 de 1978, es el mar territorial. La nación colombiana tiene derecho a un mar territorial sobre el cual ejerce plena soberanía. Se extiende más allá de su territorio continental insular y de sus aguas interiores hasta una anchura de 12 millas náuticas. Y como les dije, son 12 millas náuticas, que en kilómetros se traduce a 22 kilómetros con 224 metros. Entonces, esta figura de acá muestra cuál sería el mar territorial. Entonces, acá tendríamos lo que les señalo es la línea base y contamos 12 millas náuticas y proyectamos esa línea base 12 millas náuticas y tendríamos el mar territorial. Ahora, entonces, después del mar territorial, ¿qué vendría? Bueno, vendría la zona continua. Sin embargo, Colombia no definió una zona continua en su ley 10 de 1978, pero los Estados miembros de la CONVEMAR, que no incluye a Colombia, sí tienen derecho a una zona contigua que se extiende más allá de 24 millas náuticas marinas contadas a partir de la línea base. ¿Qué pasa dentro de la zona contigua? Pues un estado costero tiene ciertos derechos de control y jurisdicción ¿de qué? De las actividades como la protección del medio ambiente, sanción de infracciones, aduaneras, fiscales, sanitarias y de inmigración, y tiene el establecimiento de medidas de control y vigilancia. Entonces esta región será coger la línea base y proyectarla 24 millas náuticas para tener pues nuestra zona contigua, que sería esta línea de acá. Sin embargo, Colombia no tiene zona contigua porque no está definida en esta ley. Pero ¿qué sí está definida? La zona económica exclusiva. Esta sí está en el artículo 7 de la ley 10 de 1978. Y se define como adyacente al mar territorial una zona económica exclusiva cuyo límite exterior llegará a 200 millas náuticas medidas desde la línea base, ¿no? Donde se mide la anchura del mar territorial. ¿Qué pasa en esta zona? En esta zona, la nación colombiana ejercerá derechos de soberanía para efectos de exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales vivos y no vivos, del lecho y del subsuelo de las aguas subyacentes. Entonces, la zona económica exclusiva es una región donde el Estado colombiano puede administrar y conservar los hábitats, pero también explorar y explotar los recursos no vivos como recursos de hidrocarburos, por ejemplo, o minería submarina. Y es esta región que ocurre de proyectar nuestra línea base 200 millas náuticas hasta el mar, el alta mar, ¿no? Pero ¿qué pasa más allá de las 200 millas náuticas? Bueno, pues más allá de las millas, de esas 200 millas náuticas, se llama el alta mar. Y el alta mar es una zona donde ningún estado tiene soberanía y que está regulada por una entidad internacional en la cual se dice que el alta mar es patrimonio de la humanidad. Es decir, todos tenemos derecho al alta mar. Sin embargo, esto es contradictorio porque solamente ciertas naciones tienen la capacidad tecnológica y para explorar y conservar los recursos del alta mar, ¿no? Entonces, pues, ahí hay una polémica. Sin embargo, pues se dice que el alta mar es patrimonio de las naciones. Es decir, es de todos, pero a la vez de nadie, ¿no? Y estas serían las zonas económicas exclusivas de todos los países. Todos los países, según la CONVEMAR, pues tienen derecho a esta zona que se expande desde su línea base 200 millas náuticas. Entre estos, pues acá está Colombia. Pero ¿qué pasa? Si uno tiene una isla, por ejemplo,
como nosotros Malpelo o San Andrés y Providencia, pues a partir de esa isla también se expande 200 millas náuticas la zona económica exclusiva. Entonces, por eso van a ver ustedes que algunas naciones, como por ejemplo Brasil, tienen esta proyección aquí de su zona económica exclusiva porque tienen una isla que le expande su soberanía, ¿no? Entonces, pues las islas se vuelven muy atractivas para las naciones porque suponen la expansión de su territorio en el océano. Por ejemplo, también el caso de Chile, ¿no? Que también tiene unas islas que expanden su soberanía. O por ejemplo, Ecuador, que tiene las Galápagos. O las Islas de Cocos de Costa Rica, entre otros, ¿no? Entonces, pues, estas serían los límites legales del océano, pero ¿a qué venía todo esto? Pues esto venía a que este va a ser lo que define el límite exterior del plan, ¿no? El límite exterior del plan marino va a corresponder o suele corresponder con la jurisdicción que tenga el Estado en su zona económica exclusiva de plataforma continental. Ese es el límite en el mar. Esta zona económica exclusiva, entonces, un plan puede extenderse a partir de la costa, ¿no?, hasta la zona económica exclusiva de un estado o región, ¿no? No sé si queda claro el concepto de línea base, zona económica exclusiva y cómo está relacionado esto con los límites de la planificación del espacio marino. Sí, profe. Perfecto, Carlos. No sé si tienen alguna duda al respecto o algo que no haya quedado claro. ¿Todo claro? Bueno, pues yo espero que sí. Entonces, este sería nuestro límite exterior, ¿no? Ahora hablemos un poco del límite interior. Entonces, como ya les he dicho, el límite interior o límite terrestre, pues ese sería la costa, ¿no? Pero por ser la costa, este límite está sujeto a una mayor complejidad. ¿Por qué? Porque los ambientes costeros tienen la particularidad de representar la interacción entre la tierra y el mar. Es decir, hay unos procesos, es un lugar donde los procesos en tierra se conectan con los procesos en el mar. ¿Y esto a qué va a dar lugar? Pues que todas las actividades en tierra pueden afectar las actividades en el mar a través de la costa, ¿no? Y por tanto, será el punto de convergencia entre los planes espaciales marítimos y los planes de ordenamiento territorial de las regiones. Es decir, es el punto donde estos dos planes, el plan en el tierra y el plan en mar, convergen, ¿no? Donde se solapan. Y esto va a ser complejo porque la convergencia de estos planes, si no se realiza de forma sincrónica o digamos, pues, comunicándose entre sí, pues puede llevar a cabo a incoherencia en objetivos y metas y conflictos a nivel de las normas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creen que puede haber conflictos entre los planes de ordenamiento territorial y los planes espaciales marítimos. Cuéntenme ustedes, ¿qué creen? Por ejemplo, Carlos, cuéntame. ¿Qué Profe, conflictos me crees? repite. Sí, ¿qué conflictos? ¿Qué conflictos o qué problemas pueden haber entre los POT o planes de ordenamiento territorial y los PEM, planes espaciales marítimos? ¿Qué problemas? No llegar a un dicho acuerdo. Claro. Por ejemplo, sí, cuéntame. Bueno, por ejemplo, eso, no estar de acuerdo y, por ejemplo, establecer objetivos distintos, es decir,
que el plan territorial tenga como objetivo propiciar tal vez cierta actividad en cierta región porque tiene un potencial, pero que las acciones de esta actividad o las consecuencias de esta actividad lleven al deterioro de las costas y el mar, por ejemplo, a través de las costas. En las costas se conectan la tierra con el mar, ¿no? Y si el Plan Espacial Marítimo tiene el objetivo de conservar, pues puede ser contradictorio, pueden haber contradicciones entre el POT y el PEM, ¿no? Porque pueden empezar a tener objetivos disímiles o dispares y empezar a crear conflictos entre los mismos, ¿no? Entonces va a ser necesario crear sinergias entre el grupo de trabajo que elabora el POT y el grupo de trabajo que elabora el plan, el PEM, ¿no? El Plan Espacial Marítimo. Sin embargo, a pesar de que esos límites espaciales están bien limitados, existe el concepto de zona de planificación difusa. ¿Qué es esto de zona de planificación difusa? Pues serán todos estos límites o fronteras que no se basan en los límites jurisdiccionales acordados. Es decir, esto implica la definición de fronteras que no concuerdan con estos límites jurisdiccionales. Y a eso se le llama planificación difusa. Un ejemplo de planificación difusa puede ser los planes espaciales marítimos de tipo transfronterizo, para explorar las posibilidades de planificación entre dos naciones que limitan entre sí, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se tendría que elaborar una zona de planificación difusa? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles serían los motivos para hacer esto? ¿Cuál crees, Carlos? Una zona de planificación, el último pedacito no lo entendí bien. Sí, no, tranquilo, te lo vuelvo a explicar. Estábamos hablando que hemos entendido ya pues, que los límites espaciales del plan están bien definidos en tanto pues, su límite exterior y el interior. Sin embargo, hay el concepto de establecer límites de tipo difuso, ¿no? Los límites de tipo difuso son aquellos límites que no corresponden a los límites jurisdiccionales. ¿Cuáles son los jurisdiccionales? Pues la zona económica exclusiva, por ejemplo. Un ejemplo sería los planes espaciales marítimos de tipo transfronterizo, que son un ejemplo en el que se hace un plan entre dos naciones que comparten un límite, por ejemplo. Ahí pues, se puede establecer un plan de tipo difuso. Pero ¿cuáles crees tú que son las motivaciones para definir un límite difuso? ¿Por qué crees que sería necesario hacer esto? Para que ambas partes estén de acuerdo en cada una de las opiniones que aporten y no crear esto como choques o rivalidades entre ellas y que cada una de estas partes tenga los mismos beneficios y no una más que otra. Sí, entonces efectivamente es importante que todas las partes tengan la misma participación y que sea equitativo y que a la hora, por ejemplo, de crear estos planes de tipo transfronterizo en la que dos estados, dos países tienen que ponerse de acuerdo para planificar el espacio marítimo y pues acordar límites difusos en este caso. Pues una de las motivaciones, por ejemplo, es la que parte de que la vida oceánica no conoce fronteras. Es decir, es muy probable o casi siempre que la zona de planificación no coincida con los límites de un ecosistema. ¿Por qué? Dentro de esta zona o a menudo estos ecosistemas pueden extenderse a través de varios kilómetros, a través de varias extensiones. Tendrán diferentes tamaños.
Y es muy probable, volvemos acá a nuestro mapa de ecosistema. Veamos nuestro mapa de ecosistemas. Es muy probable que este ecosistema, por ejemplo, este ecosistema morado que está aquí, no acabe aquí, no acabe acá en este lugar, ¿no? Puede ser que se extienda más allá. Sin embargo, lo han mapeado de esta forma porque hasta aquí llega, digamos, un ejemplo, es un ejemplo hipotético, la jurisdicción de esta región. Pero el ecosistema no acaba en este lugar. Los ecosistemas no responden a los límites políticos de una nación. Se extienden a través de varias naciones, por ejemplo. Entonces, en el caso de que este ecosistema llegue hasta acá y se quiera conservar no solo la parte del ecosistema que pertenece a la isla de Montserrat, sino también todo el ecosistema como tal, pues habrá que hablar con la nación a la que le pertenece esa otra parte del ecosistema. Es decir, esta zona en la que ya no tiene jurisdicción Montserrat y en la que empieza la jurisdicción de esta otra nación, por ejemplo. Es ahí donde tienen que, estos límites jurídicos tienen que empezar a volverse más difusos, más flexibles, para que se pueda llegar a un plan espacial marítimo para conservar todo el ecosistema, ¿no? Todo el ecosistema. Entonces, es por eso que se ha propuesto la planificación espacial difusa, en especial en planes de espaciales marítimos transfronterizos, ¿no? Y por otro lado, ya hablando de los límites espaciales, pues cuando se hace la planificación, pues no solamente hay que planificar dónde se hace, dónde se realiza el plan, sino también dónde se van a recopilar estos datos. Es decir, espacialmente, dónde estarán enmarcados estos datos. Pero una buena práctica es la de no limitar la toma de datos solo a la zona limitada para la planificación. Es importante tomar datos más allá de la zona que se pretende planificar. Es decir, los límites espaciales de la planificación no tienen por qué delimitar los límites para el análisis de datos del plan. Estos límites tienen que ser más amplios que los límites espaciales para la planificación. Es decir, los que se pretenden se destinan para la zona de planificación. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mar, no estamos hablando del continente. El mar está totalmente conectado. Entonces, como les decía, el mar está totalmente conectado entre sí. En el mar no hay, las dinámicas son mucho más rápidas que en la tierra. Entonces, habrán influencias externas a la zona designada para planificación. Es decir, puede ser que estemos planificando una zona, pero que esta zona se detecte fuertemente contaminada, pero la fuente del contaminante esté por fuera de la zona de planificación. Por tanto, será necesario tomar datos que estén por fuera de la zona de planificación para identificar de dónde viene esa fuente contaminante, por ejemplo. Entonces, no podemos limitar la toma de datos a solo la zona que hemos dispuesto para planificar, porque el mar fluye todo el tiempo, ¿no? Y puede ser que al norte estén desembocando las aguas residuales de una ciudad y que toda esa contaminación a través de las corrientes costeras me estén llegando a la zona que yo estoy planeando planificar. Y si yo no identifico de dónde viene esa fuente, pues ¿cómo lo voy a planificar si solo me ciño a la región que pretendo organizar? ¿Me hago entender? No sé si con esto he sido claro.
Así, ¿tienen alguna duda al respecto? ¿Por qué es tan importante no solamente limitarnos a la zona de planificación a la hora de analizar y recopilar los datos? Cuéntenme si tienen dudas al respecto. O hay que, puedo, o les explico mejor el concepto, no lo sé. Si me confirman, por favor. Si algo no entendieron, si hay dudas, o continúo. Sí, profe, puede continuar. Sí, no hay duda. Bueno, perfecto. Entonces, pues realmente hay influencias externas. Por ejemplo, las interacciones entre la Tierra y el mar. Por ejemplo, lo que les acaba de decir. Puede ser que yo esté planificando solo el mar. Pero puede que en tierra, en la costa inmediatamente adyacente, haya una fábrica que esté depositando todos sus residuos en un río y este río llegue una fábrica de textiles, por ejemplo, donde se utilizan químicos muy fuertes, y este río esté terriblemente contaminado y esté desembocando justo en la zona que yo pretendo planificar, por ejemplo. Si yo no tengo en cuenta que lo que está pasando más allá de la zona a planificar, pues no estoy haciendo una planificación sesgada. Y también, además de tener en cuenta pues, las interacciones entre la Tierra y el mar, debo tener en cuenta los procesos relacionados con la oceanografía. Es decir, con todos estos fenómenos de corrientes, estos fenómenos de mareas, estos fenómenos físicos que transportan todos los materiales químicos, biológicos en el mar. En el mar está constantemente en movimiento, hay corrientes, hay remolinos, hay las mareas, el oleaje, todo esto es dinámico, es un espacio dinámico, todo el tiempo está en movimiento, ¿no? Por tanto, el mar que yo estoy planificando se está moviendo continuamente y puede ser que lo que esté perjudicando esos ecosistemas que yo quiero planificar, que yo quiero conservar, o a su vez que esté también perjudicando a las poblaciones que estén usando el mar, pues puede venir de fuera, pero no de fuera en la tierra, sino fuera más allá en el mar, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, repito, fuentes de contaminación externas a la zona que quiero planificar y que estén llegando a través de una corriente marítima, ¿no? Una corriente o a través de un remolino, por ejemplo. Entonces, el mar está totalmente conectado y por eso a la hora de hacer el levantamiento de datos, no solamente me puedo quedar en la zona de estudio, de la zona de planificación. Y pues adicionalmente pues habrán unos límites temporales, ¿no? Entonces, cada paso del plan tiene que estar enmarcado en el marco de un calendario, ¿no? Un calendario donde se planifique el tiempo que se quiere dedicar a cada una de las etapas de la PEM, de la Planificación Espacial Marítima. Y en ese calendario se tienen que establecer como una buena práctica fechas límites para cada una de las etapas, como por ejemplo, se tiene que establecer una fecha límite para la elaboración del proyecto del plan, otra fecha límite para la adopción del plan y fechas para el alcance de cada uno de los objetivos, ¿no? Estos objetivos tienen que ser alcanzables en el tiempo, en algún momento, en alguna fecha debo poder alcanzarlos. Una buena práctica es definir un año o periodo de referencia para recopilar datos y evaluar la eficacia del plan, por ejemplo. O para cada una de las etapas, ¿no? Es decir,
Sin embargo, un año puede ser poco. El promedio de elaboración de los planes en su adopción, elaboración, evaluación e implementación oscila entre los 7 y 10 años. Por tanto, pues cada una de esas etapas demoran alrededor de un año o más, ¿no? Entonces, pero igualmente, tiene que hacerse un calendario de más de un año. Es un calendario extenso, ¿no? Un calendario de quizás de una década, pero tienen que haber estas fechas límites establecidas. Entonces, estos serían los límites espaciales y temporales del plan. Para nuestra siguiente sesión del lunes de la otra semana, seguiremos con las visiones, metas y objetivos del plan. Para este viernes, continuaremos con nuestra práctica de MCDA, multicriterial, el análisis de multicriterios, ¿no? Entonces, para el viernes seguiremos con esta práctica. Ya hemos definido cada uno de los criterios y el viernes vamos a estandarizar esos criterios. Entonces, seguiremos con esta práctica el viernes y el lunes de la siguiente semana con la visión, metas y objetivos del plan, ¿no? Entonces, pues, ya pues hemos alcanzado las 2 horas de encuentro. No sé si hay alguna duda al respecto de la sesión de hoy, si quedó todo claro, queda alguna duda, comentario, cuéntenme. Profe, una preguntita no sobre la clase, sino sobre el Classroom para uno ingresar. Sí, cuéntame. ¿Tienes problemas con el Classroom? Sí, ¿No has podido ingresar? no, señor. Profe, manda la Bueno, invitación como me la mandó a mí. sí, efectivamente, eso iba a ser. Entonces, vamos a invitar a nuestro compañero al Classroom. Vamos a adicionarlo a través del correo institucional. Entonces, Carlos, ¿podrías por favor permitirme tu correo institucional? Si quieres por el chat, para hacerte la invitación al Classroom. Entonces, Mari Juliana, ¿también tienes problemas con el Classroom? Sí, profesor, también tengo problemas para entrar. Perfecto, no hay problema. Entonces vamos a hacer la invitación para ambos. Listo, entonces ya debe estar llegando la invitación a Classroom. Les llegará, me imagino que al correo institucional para que se puedan unir. Aquí en el, estoy presente, sí. Aquí en el Classroom, pues yo cuelgo todos los materiales de nuestra sesión práctica, los materiales para, bueno, primero pues está nuestro link de videollamada, también nuestra primera sesión práctica, por si la quieren replicar, ya está grabada y colgada en YouTube. También un tutorial básico para instalar QGIS en Windows. Nuestro libro guía para las secciones prácticas, que es este libro de una introducción fácil al SIC y algunos capítulos recomendados. Y nuestra sesión número 2, acá está pues la guía de la sesión y los materiales para la sesión. Y pues también me pueden contactar por el Classroom y pues por acá les cuelgo todo. Entonces ya les están llegando la invitación. Y pues nos veríamos el viernes si no hay ninguna duda más. Y si, pues espero el viernes se puedan conectar para seguir con nuestra sesión práctica, que estará muy interesante. Continuaremos con esta metodología de análisis multicriterio.
¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Listo, Carlos, con gusto. Entonces, buena semana para todos. Nos vemos el viernes Bueno, Muchas profe, gracias, a las profesor. 4. Buen día, que estés bien. Listo. Que estén bien. Buena tarde. Hasta luego. igual. Voy a acabar con terminar para la grabación.